A lo largo de los años, se han contado muchas historias sobre el anticristo. Relatos que hablan de señales, presagios y una fuerza capaz de sembrar el caos entre los hombres. Pero pocas son tan perturbadoras como la historia de Pastor Garibay. Así que te invito a que te quedes y disfrutes mucho de este relato, que estoy segura que morirás de miedo. Y bueno, comunidad, antes de iniciar con este terrorífico y macabro relato, quisiera mandar un saludo muy especial a Teresa Cobb y a su sobrino Mateo. Muchísimas gracias por acompañarme en cada relato, por todo el apoyo. Espero que se encuentren muy bien y de esta manera comenzamos. Pocas personas conocemos la historia completa, pero hasta quien la conoce a medias ha pensado en alguna ocasión que la historia de Pastor Garibay resulta bastante misteriosa. Y vale la pena mencionar que como el ex esposo de su hermana, yo viví de cerca las situaciones extrañas que ocurrieron alrededor de él y su familia. Inicialmente, Pastor nació en el año 2000, año en el que se corría el rumor de que nacería el anticristo y traería con él la marca de la bestia, el número 666. Pastor, desde el momento de nacer, contó con 3 remolinos juntos en la cabeza que asemejaban los 666 que tanto se mencionaba como números malignos. Yo siempre le decía a mi ex esposa en tono de burla que su hermanito era el anticristo, porque cumplía con la fecha de nacimiento del 2º milenio y los remolinos como la marca del diablo. Pero ella siempre se molestaba conmigo y me decía que yo no jugara con esos temas delicados. Y saben, cuando Pastor era un niño, no recuerdo que se haya enfermado, salvo en una ocasión a días de su bautismo. Tampoco recuerdo que sufra de caídas o alguno de los accidentes comunes que sufren los niños durante su aprendizaje. Cuando tenía los 6 años, en una ocasión, se fue a jugar al patio de la casa, el cual era inmenso y con una gran cantidad de árboles. Además que también colindaba con el monte, ya que la casa era la última del poblado. Ese día Pastor salió desde la mañana y no supimos nada más de él durante todo el día, por lo que toda la familia se preocupó y acudimos a su búsqueda, pero no pudimos dar con él. Obviamente, ante tal situación, la familia de mi ex esposa se encontraba inconsolable y las autoridades nos comentaron que aún no se podía emitir una alerta de búsqueda si no habían pasado las 72 horas. No obstante, cuando ya eran cerca de las 11 de la noche, logramos dar con él, o más bien, él apareció. Recuerdo que tanto mi ex esposa, así como su madre, se la pasaban llorando sin parar dentro de la casa, y mi entonces suegro y yo nos encontrábamos en la parte trasera de la misma, alistando unas lámparas para retomar su búsqueda. La noche era fría, y una densa neblina comenzaba a caer entre los árboles, que ya se encontraban pelones debido a que estábamos en otoño, por lo que nos encontrábamos apurados para salir de una vez a la búsqueda antes de que la neblina nos borre por completo la visión. Repentinamente, Guardián, como se llamaba el perro de la familia, comenzó a ladrar muy insistentemente hacia el patio, acto por el cual alumbramos hacia el lugar por donde el perro ladraba. Entre atemorizados y alegres, vimos a lo lejos la pequeña figura de Pastor caminando forzadamente, como si cargara algo pesado, y detrás de él, una inmensa sombra que lo escoltaba. Por la oscuridad del lugar y la poca intensidad de las lámparas, no logramos ver lo que era exactamente aquella silueta que estaba detrás de él,
Pero nunca olvidaré haber visto esa enorme sombra de aproximadamente 2 metros que se miraba con un cuerpo delgado y que al menos a mí me pareció ver que tenía unos enormes cuernos. Mi suegro, por su parte, nunca pudo confirmar si él igual había visto los cuernos, pues él no traía sus lentes y su visión se encontraba mermada. Pero yo estaba muy consciente, y hasta la fecha, cuando recuerdo a esa criatura con sus enormes cuernos, siento que se me enchina la piel. Al ver la silueta detrás de Pastor, rápidamente corrimos hacia él, cargando en brazos nuestras escopetas. Un guardián, el perro, se nos adelantó, pero no se detuvo al llegar cerca de Pastor, sino que siguió de largo corriendo a toda velocidad mientras ladraba ferozmente, como si estuviera persiguiendo algo. Al llegar a unos cuantos metros de Pastor, miramos que no había nadie detrás de él, pero aminoramos esta situación al sentir un alivio por encontrarnos con el niño. Es muy sabido que por mi pueblo muchos niños se han perdido y también sufrido de abuso o de algún secuestro, pero en ese momento al mirarlo, obviamente nos invadió la alegría. Y bueno, las cosas raras no terminaron al ver a Pastor en ese momento. Incluso, creo que todo se tornó aún más terrorífico. Pastor no llegó solo del patio. Traía consigo cargando una cruz de una madera muy antigua, con un Cristo marrón de casi de la misma estatura que él tenía. Además de que un gato negro que no era nuestro venía a su lado. Por su parte, el niño se encontraba extremadamente sucio, de un aspecto como si se lo hubiera pasado escarbando la tierra, y a juzgar de que la tierra le cubría todo el cuerpo, yo supuse que había cavado muy profundo. Aunque rápidamente descarté esa idea, porque no me cabía en la mente cómo un niño tan pequeño pudiera escarbar tanto solamente con las manos. Al igual que él, el Cristo que tenía en las manos también se encontraba sucio, como si hubiera pasado mucho tiempo enterrado, y solo era aquel gato quien se veía impecable. Mi suegro rápidamente abrazó a Pastor al tiempo que lloraba y gritaba a mi suegra y a mi esposa para que salieran de la casa. Yo por mi parte alcé aquella cruz y era bastante pesada, por lo que no comprendí cómo el niño pudo haberla cargado. De igual forma, al tener la cruz entre las manos, tuve una impresión como si ésta comenzara a quemarme, por lo que intempestivamente y descuidadamente lo dejé caer. Y el niño, al ver esta situación, se apartó rápidamente de los brazos de su padre y corrió hacia donde la cruz se había caído. Y sin decir nada más, me miró con una cara de molestia, para posteriormente cargar la cruz y seguir caminando hacia su casa, donde asentó la cruz y se metió pidiéndole agua a su madre y a su hermana, quienes lloraban de alegría y lo abrazaban efusivamente. Pastor, después de beber bastante agua, se tomó un baño y se fue directo a la cama, diciendo que no tenía ganas de hablar porque se sentía muy cansado. Nosotros nos quedamos en la sala de la casa platicando acerca de todo lo que había ocurrido. Yo les conté lo que había visto con respecto a la sombra y sus grandes cuernos, pero nadie me creyó, aunque mi suegro al principio alegaba que él igual había visto a la silueta. Al paso de los minutos comenzó a decir que ya no estaba tan seguro de que haya sido eso o la sombra de algún árbol. También nos extrañamos y no pudimos buscarle explicación alguna de lo que significaba aquella cruz con el Cristo marrón. Y mi suegra
Dijo que apenas amaneciera, llevaría aquella figura y lo colgaría en su sala, puesto que ella consideraba que el Cristo marrón era el milagro que salvó a su hijo. Y bien, pasaron un par de horas, y al fin todos íbamos a ir a la cama, pero repentinamente comenzamos a escuchar unos aullidos terribles de lamento venir del patio. Los aullidos parecían más bien quejidos. Entonces fue cuando mi suegro y yo caímos en cuenta de que Guardián se había ido más allá de nuestro patio, como persiguiendo algo, y no había regresado, por lo que era evidente que ese llanto, ese quejido, era de él. Mi suegro y yo salimos a toda prisa, pero la neblina no dejaba ver nada, y solo nos quedábamos atónitos, mirando hacia el patio, y escuchando cómo Guardián lloraba, y por ratos ladraba y gruñía como defendiéndose de algo. Pero poco a poco sus quejidos perdieron fuerza hasta que cesó. Pobre Guardián, quién sabe qué habrá sido de él. Así que desde ese día jamás lo volvimos a ver. Al día siguiente le preguntamos a Pastor acerca de dónde estaba metido. Él decía que no recordaba nada, pero que su papá siempre estuvo con él, situación que obviamente se nos hizo extraña, puesto que mi en ese entonces suegro se encontraba con nosotros en todo momento de la búsqueda. Y saben, otra situación bastante perturbadora fue que al despertar a primera hora y al salir cada quien de su habitación, nos encontramos con el Cristo marrón colgado en la sala e impecablemente limpio. Pastor se encontraba frente a él, mirándolo. Cuando se le cuestionó acerca de quién lo había ayudado a subirlo, él dijo que él solo lo había hecho, puesto que la cruz era muy liviana. Yo sabía que no era así. La cruz era bastante pesada, y no era propio de un niño de 6 años alzar y acomodar en una pared una figura de su tamaño y su mismo peso. Pero no quise arruinar la felicidad del momento con mis alegatos que yo consideraba en ese entonces un tanto paranoicos. Por otra parte, Vitrus, como Pastor le llamaba aquel gato que apareció con él, era un gato bastante bravo. No permitía que nadie más que familiares y conocidos de Pastor se le acercaran, y siempre se ponía a la defensiva cuando alguna persona ajena a la familia y amigos se acercaba al niño. En la casa de mi ex esposa, la familia era muy creyente, y aun cuando no eran muy constantes acudiendo a las misas, sí eran creyentes a su manera, por lo que desde el 2º año de vida habían intentado bautizar a Pastor, pero siempre que se aproximaba la fecha del bautismo, algo sucedía. En la primera ocasión, cuando se acercaba la fecha, Pastor cayó bastante enfermo, y por indicaciones del doctor, al recomendarle reposo absoluto, prefirieron posponer el bautizo. En la segunda ocasión, mi suegro había dormitado en su vehículo camino a casa y embistió un auto estacionado, el cual quedó en calidad de pérdida total. Y ante esta circunstancia, todo el dinero ahorrado para el bautismo fue utilizado primeramente para sacar a mi suegro de la cárcel y posteriormente para pagar los daños realizados al auto. Y en un tercer y último intento, cuando parecía que en esta ocasión sí se lograría, don Artemio, quien era un allegado de la familia y quien sería el padrino, falleció una noche antes del evento en situaciones bastante raras, puesto que se halló en el patio de su casa descuartizado, sin rastros de que le hayan robado algo, y tampoco hubo rastro de que hayan forzado puertas o ventanas.
La policía local dictaminó que todo se debió a un ajuste de cuentas por parte del narco. Aunque en el pueblo nadie creyó el cuento, porque era por demás sabido que don Artemio no se encontraba inmiscuido con los narcos de la región. El día que se acrecentaron mis sospechas de que algo extraño ocurría con Pastor, fue en una madrugada cuando todos dormíamos. Un alboroto se comenzó a escuchar por toda la casa, como si un grupo de personas se encontraran revisando y aventando todo sin el más mínimo cuidado. Por consiguiente, se escuchaba cómo volaban y caían nuestras pertenencias, considerando que cada uno tenía su propio dormitorio. Intentamos salir para ver qué ocurría, pero de forma extraña las puertas estaban atoradas. Al pasar el tiempo el ruido cesó y los cuartos ya se pudieron abrir. Afuera todo se encontraba tirado y desordenado, y al realizar el recuento de los daños, más allá del desastre, no hacía falta nada, pues todas las imágenes religiosas, así como Biblias que tenía la familia, se encontraban hechas añicos. La policía no quiso proceder con nuestra denuncia, puesto que no había robo alguno que reportar. Yo, por mi parte, me puse a inspeccionar la casa, en búsqueda de alguna pista acerca de quién pudo haber sido el autor de aquel destrozo. Sé que es difícil de creer, pero lo único sospechoso que encontré fue un pequeño pedazo de Biblia roto, pegado en la mano del Cristo marrón. Obviamente no se lo comenté a nadie. Todos me tirarían de loco. Pero por un momento sí me pregunté absurdamente a mí mismo: ¿acaso era el Cristo quien había bajado de la cruz para romper aquellas Biblias e imágenes religiosas? Pero, con la misma rapidez que se me ocurrió esa idea, fue con la que la deseché. A partir de ese día, Pastor se la vivía en su cuarto, y en la casa comenzamos a percibir presencias paranormales, específicamente sombras. Dicha situación tensó mucho la actitud y la relación de la familia, puesto que vivíamos con miedo, razón por la cual, después de platicarlo mucho, optamos por solicitar los servicios de alguna bruja de las llamadas blancas. Estas siempre se ofrecían a ayudarnos y acudían a nosotros, pero con el simple hecho de dar su primer paso dentro de la casa, estas salían huyendo, mencionando que algo muy poderoso, fuera del alcance de cualquier brujo o bruja, se hospedaba allí. Cuando Pastor tenía ya 12 años, arribaron al pueblo un grupo de hombres extranjeros que solían andar con sotanas rojas. Según ellos, eran seguidores de una religión ortodoxa y se encontraban en búsqueda de adeptos. Estos hombres específicamente visitaban a Pastor y se quedaban en la puerta de la casa platicando varias horas con él. A mí esta situación me daba mala espina, pero mi suegra minoraba toda la situación y muy al contrario, le gustaba la idea de que Pastor pudiera salir de su cuarto y entretenerse en cosas de Dios. No tardó mucho tiempo para que Pastor, aún teniendo 12 años, pasara de ser inicialmente un miembro más de estos, al ser el líder en esa secta en el poblado. En un principio, la gente comenzó a visitarlos, porque mediante la entrega de víveres atrajeron adeptos, pero después la misma gente comenzó a acudir de manera voluntaria y desinteresada. Mucha gente les realizaba grandes donativos, y así fue como se pudieron hacer de una extraña capilla, pintada completamente de negro, donde a partir de ese momento
realizaban sus congregaciones. A simple vista, esta religión o secta era una de las varias que se habían instalado en el pueblo. Pero se dicen que sus congregaciones solo funcionaban de pantalla, puesto que hay mucha gente que aseguraba que sus verdaderas sesiones se daban al final del poblado, específicamente en un área monte adentro, donde la gente solía tirar sus mascotas fallecidas. También se contaba que realizaban sus rituales con cánticos en idiomas desconocidos y entregando en sacrificio a animales que robaban de los ranchos. Obviamente, muchos vecinos del poblado comenzaron a hartarse de la situación, puesto que de igual forma cabe recalcar que a partir de la formación de esa religión en el pueblo, los índices de criminalidad aumentaron. Y bien, pasaron algunos años, y a pesar de tener solo 15 años, la gente amaba y respetaba a Pastor, aunque también tenía opositores que aseguraban que él era una farsa. No obstante, todas aquellas personas que hacían público su descontento con Pastor o su religión, misteriosamente sufrían accidentes mortales que la policía investigaba, pero nunca se hallaban indicios de que Pastor tenga algo que ver con todo esto. El detonante de mi divorcio fue que en el año 2018 mi ex-suegra había pensado hacer una fiesta grande para festejar la mayoría de edad de Pastor, situación por la cual mi ex-esposa y yo nos dirigíamos un día antes a la capital para realizar la compra de todo aquello necesario para la fiesta. Ya entrada la noche, nos dispusimos a regresar con la compra, pero el auto sufrió una avería que nos dejó varados, y ante la imposibilidad de encontrar un mecánico a esa hora, ingresamos a un hotel, y fue allí donde pasamos la noche, conscientes de que a primera hora del día teníamos que movernos en búsqueda de alguien que reparara el auto. Al día siguiente buscamos un mecánico, y este fue quien lo reparó, por lo que estuvimos llegando a la casa del pueblo por allí del mediodía. Desde nuestro arribo a la casa, la situación era bastante extraña, puesto que no había indicios de movimiento adentro, acto que confirmamos cuando hablamos para que alguien nos abriera la puerta. Al ver que nadie nos contestaba, decidí brincar la reja y cruzar por el patio, debido a que la puerta trasera tenía dañada la cerradura, y al ingresar a la casa, un macabro hallazgo me dejó horrorizado. Mi suegra se encontraba tirada en la cocina entre un charco de sangre y sin los ojos. Y al seguir recorriendo la casa, pude constatar que todas las personas que ocupaban el lugar se encontraban muertas y mutiladas, algunos sin ojos, otros sin dientes y otros sin dedos. Rápidamente me desplacé hacia adelante y le abrí la puerta a mi esposa y nerviosamente le comenté lo que había visto. Ella estalló en llanto y entró rápidamente para constatar que lo que yo le había dicho era verdad. Y al mirar todo sufrió una crisis nerviosa y se desmayó. Para ese entonces, yo ya había solicitado apoyo de las autoridades, quienes hicieron el levantamiento de los cadáveres. Sin embargo, Pastor no estaba entre las personas, así como tampoco se encontró a su gato. Pero lo que me dejó con el mayor terror y trauma hasta lo que llevo de vida fue ver aquella cruz colgada en la sala, como siempre había estado desde su llegada, pero sin el Cristo marrón en ella. La lógica lo tenía como sospechoso principal, pero de manera increíble, la policía local también manejó el caso como un crimen ligado al narcotráfico. Haciendo mínimos esfuerzos en su búsqueda, la policía no tuvo indicios de Pastor y manejaron su desaparición como secuestro.
Después de todo lo ocurrido, a mí no me quedaban ganas de seguir viviendo en ese lugar, y le pedí a mi esposa que rehiciéramos nuestra vida lejos del poblado. No obstante, mi esposa se aferró tanto a la idea de hallar a su hermanito, que se dedicó de tiempo completo a realizar su búsqueda. Esto a mí me desesperaba, puesto que el lugar me daba ya muchísimo miedo y también mi matrimonio se deshacía. Y a razón de eso, al paso del tiempo dejamos de entendernos. Y fue así cuando nos divorciamos. Yo salí huyendo de aquel sitio, donde espero no tener que regresar nunca más. Y bueno, comunidad, de esta manera finalizamos con esta historia. Yo sé que existen muchos mitos, que mucha gente habla de la llegada, que hay muchas suposiciones, y la historia que nos cuenta este chico, sinceramente, es de dar miedo, es algo muy aterrador. Yo me pregunto, ¿qué habrá sido de Pastor? Hasta aquí la historia. Te leo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal si esta historia te gustó. Te invito a que le des me gusta, que le des en el hype y que lo compartas con tus amigos o en tus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme. Saludos a todos.